En el programa de hoy, desde el Vaticano, Monseñor Carlo María Vigano será sometido a juicio eclesiástico por cisma y rechazo al Papa Francisco. Desde Brasil, la Iglesia defiende proyecto de ley que restringe el aborto. Desde Ecuador, ante intento de un grupo por despenalizar el aborto de manera total, Movimiento Provida une fuerzas para manifestar que la vida se respeta desde la concepción. Desde México, la Iglesia repudia el asesinato de niños y mujeres con policías involucrados. Desde Perú les presentamos la joven prelatura de Huancané, en los Andes. Su obispo pide ayuda para sacar adelante a su feligresía en extrema necesidad. Bueno, Natalie, ahora sí, acabando la semana. Así es, Eddie, muy contentos de estar con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que Monseñor Carlo Vigano, arzobispo y ex nuncio apostólico en Estados Unidos, será sometido a un juicio eclesiástico por el delito de cisma y rechazo al Papa Francisco. El mismo prelado informó en sus redes sociales que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe lo convocó a Roma para iniciar el proceso el jueves último. Según Así Prensa, los cargos específicos contra el arzobispo Vigano implican declaraciones públicas que atentarían contra la comunión con la Iglesia. Por ejemplo, negar la legitimidad del Papa Francisco como pontífice. Monseñor Vigano comentó que considera las acusaciones como un honor. Según Vatican News, el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, dijo que Monseñor Vigano debe responder por algunas actitudes y gestos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe hasta el momento no ha comentado sobre los supuestos procedimientos. Dirigimos la mirada a Brasil, donde hay un debate político para ampliar las puertas al crimen del aborto. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Natalia Queiroz. Intensos debates han marcado esta semana la escena política y social de Brasil por un proyecto de ley que restringe el aborto después de las 22 semanas de gestación. La Iglesia apoya el proyecto y pide defender la vida desde la concepción. El proyecto de ley 1904 fue propuesto por el diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal. Prohíbe la asistolia fetal, que consiste en matar a un bebé de más de 22 semanas de gestación con una inyección de cloruro potásico que detiene los latidos del corazón. Como a esta edad gestacional, el bebé ya podría nacer vivo. El proyecto de ley pide que se equipare la pena a la de homicidio, ya que implica la muerte del bebé dentro del útero. La pena actual para el homicidio en el país es de 12 a 30 años de cárcel. El aborto es crimen en Brasil, pero es legal en 3 casos: violación, peligro de vida para la madre o en caso de que el niño nazca sin cerebro. La legislación no determina un límite máximo de tiempo para su realización. Para estos casos es que el proyecto de ley pide el límite de 22 semanas o cerca de 6 meses de gestación. Los partidos de izquierda se han manifestado en contra del proyecto de ley, alegando que va en contra del derecho y dignidad de las mujeres. En entrevista a la radio CBN, el presidente Luis Inácio Lula da Silva dijo que personalmente es contra el aborto, pero como jefe de Estado debe tratar el aborto como una cuestión de salud pública y comparó el bebé nacido de una violación a un monstruo. ¿Por qué se obliga a una niña a dar a luz al hijo de un hombre que la violó? ¿Qué monstruo saldrá del vientre de esa niña? Líderes pro-vida, padres y religiosos defendieron el proyecto de ley. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil manifestó su apoyo a equiparar el aborto con más de 22 semanas al crimen de homicidio. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, ante el debate en el Congreso Nacional y en la sociedad brasileña sobre el proyecto de ley 1904-2024 de la CNBB, reafirma su posición en defensa y protección de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. En el contexto del debate sobre el aborto, se compromete con la defensa de las 2 vidas, la de la madre y la del bebé. a da mãe e a do bebê. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la votación del proyecto de ley será en agosto. Como señal de que el aborto no es la solución y de que hay otros caminos, ABC Prodem, junto a la parroquia Nuestra Señora del Encuentro con Dios de la Arquidiócesis de Brasilia, inauguró el último domingo la Casa de Acogida para Mujeres Embarazadas en Situación de Vulnerabilidad. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito.
El Centro de Ayuda a la Mujer, Casa Cuna Nuestra Señora de Guadalupe, fue inaugurado el último domingo, con la bendición del arzobispo de Brasilia, Cardenal Paulo César Costa. El purpurado pasó por todas las habitaciones asperjando agua bendita. La cinta de inauguración fue cortada por el cardenal, junto con el párroco, Padre Miguel Ángel Díaz, y las hermanas de la Asociación Benéfica Cristiana para el Desarrollo Integral, ABC Prodem, responsables por la casa de acogida. Una casa de acogida para madres vulnerables. Una casa de acogida para madres vulnerables en riesgo de aborto. Salvamos a los niños del aborto y salvamos también a la madre del síndrome post-aborto. Ganamos sus almas para el tiempo y para la eternidad. Ganamos sus almas para el tiempo y para la eternidad. Además, participaron en la inauguración muchos sacerdotes de la Arquidiócesis de Brasilia, feligreses, benefactores y beneficiarios de los diversos proyectos sociales. Todo ABC Prodem aquí en el Brasil y bueno, y en todo el mundo está sumamente feliz por la apertura de esta Casa Versario, donde vamos, con la ayuda de Dios, a salvar vidas. Vamos a acompañar a 14 madres gestantes que, aunque en algún momento intentaron o pensaron en abortar, después se arrepintieron y se abrieron a la vida. La casa, localizada en Ciudad Estrutural, una región pobre de la capital de Brasil, tiene 3 pisos. Las 14 mujeres van a recibir atención médica, psicológica, capacitaciones y un acompañamiento multidisciplinar. Podrán vivir ahí durante toda la gestación, hasta que el niño tenga de 6 meses a 1 año y la madre tenga las condiciones de sobrevivir sola. Esta casa es providencial, es un signo del amor misericordioso de Dios, que a través del Padre Miguel, a través de las hermanas, quiere salir al encuentro de tantas personas. El amor misericordioso de Dios se está concretando a través de la acción de las personas, a través de la donación de tantas personas. Ayudar a la mujer para salir adelante, para valorar realmente lo que es la vida. Es lo que queremos que sea esta casa, una casa toda llena de alegría, de luz, de bendiciones. Desde 2004, ABC Prodem trabaja para ayudar a jóvenes embarazadas que no cuentan con el apoyo de sus familias y que han sido víctimas de violencia o violación. Más de 300 niños ya fueron salvados del aborto. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Nos vamos a Ecuador, donde el movimiento que apoya el aborto llamado Justa Libertad espera la resolución de la Corte Constitucional a su demanda para eliminar el delito del aborto. Marta Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador, está conectada con nosotros para lo último sobre esta situación. Marta Villafuerte, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Un gusto siempre acompañarlos. ¿Con qué argumentos, Marta, la organización que promueve el aborto pide despenalizar este acto? Este nuevo movimiento, que es una organización conformada por 8 entidades feministas, busca seguir los pasos de lo que sucedió en Colombia a través de su Corte Constitucional. En Colombia se llamaba Causa Justa, acá en Ecuador se llama Justa Libertad. Y siguiendo ese patrón, no solamente en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica, buscan despenalizar totalmente el aborto en nuestro país. ¿Bajo qué argumentos? Entre tantas cargas constitucionales o demandas constitucionales que ponen, una de las principales es falencias en los derechos humanos de las mujeres que han sido víctimas de violación y también supuestas incidencias religiosas en la legislación. Y en la Corte Constitucional, ¿en qué fase está el pedido de la organización pro aborto? Esta demanda fue presentada en el mes de marzo de este año y sorpresivamente, con una agilidad nunca antes vista en casos que realmente ameritan, como la seguridad que está atravesando nuestro país, en el mes de mayo se da paso a este trámite donde va a analizar la Corte y posteriormente a pronunciarse. ¿Cuándo se va a pronunciar? No tenemos fecha exacta, pero estas organizaciones feministas buscan que ese pronunciamiento sea este año, ya que en el 2025 corresponde renovar 3 de los 9 jueces de la Corte Constitucional. No quieren correr el riesgo de que les salga en contra, sino también empujar para que este año se tenga un pronunciamiento. Precisamente, Marta, ¿hay jueces pro vida en la Corte Constitucional de Ecuador?
Tenemos pocos jueces, no lo suficientes, como es evidente, pero tenemos jueces que están desde adentro haciendo su pronunciamiento, presentando sus argumentos, sus votos salvados cuando se ha dado el caso. Pero son estos jueces los que han, dos jueces, mujeres para variar. Tenemos dos mujeres valientes dentro de la Corte Constitucional que están dando todo desde ellas para poder demostrar con los argumentos constitucionales, con la jurisprudencia correcta, precisa y oportuna, la defensa de la vida desde la concepción como lo establece nuestra Constitución. Y un dato muy importante que debemos tener en cuenta es que una de las 8 organizaciones que han presentado esta demanda, llamada Amazon Frontlines, está vinculada a Leonidas Sisa, quienes todos conocemos que fue uno de los causantes del paro nacional en el año 2019, y ha estado vinculada en muchos más actos terroristas, y esto lleva a cuestionar si la Corte Constitucional estaría de acuerdo en fallar a favor de demandas presentadas por organizaciones que financian terroristas. Es una pregunta que nos gustaría saber. Uh-huh. Y en casos, en cuanto a casos de defensa de la vida anteriormente, ¿cómo ha resuelto otras veces la Corte Constitucional? Lamentablemente en contra. Ya lo hizo con el aborto por violación hace un par de años con esta sentencia, de la cual tenemos esa mala herencia de un veto parcial que dio paso a esta ley, que ahora estas organizaciones están despedazando trocito a trocito, página por página, artículo por artículo. Y este año recordemos que a inicios de año tuvimos una sentencia desfavorable dando paso a la eutanasia, y así ha hecho la Corte Constitucional, la actual Corte Constitucional, pasos en contra, en retroceso realmente hacia la defensa de la vida desde la concepción, la defensa de los más vulnerables, los enfermos con enfermedades terminales, y lo que se busca es aprovechar esta Corte antes de que se tenga que renovar a seguir metiendo la daga en herida. Uh-huh. Qué pena, lamentablemente. Desde el Frente Provida, ¿qué acciones están realizando frente a esta demanda por el aborto? Precisamente nos estamos articulando a nivel nacional para desde varios frentes, no solo el jurídico, que es el principal, sino también el científico y las organizaciones de la sociedad civil, podamos aportar desde las redes sociales, desde la incidencia jurídica, en las calles si es posible, a pesar de las adversidades, pero hacer un fuerte pronunciamiento y exhorto a los jueces y a la ciudadanía que se manifieste, porque si pueden atentar contra este fundamental derecho, ya vemos el abandono que tenemos en temas de inseguridad, de los cortes de energía eléctrica que estamos atravesando, una desatención a la ciudadanía, empezando por la vida desde la concepción. Así es. Marta Villafuerte, muchas gracias por lo que nos has comentado hoy en la entrevista, y vamos a estar nosotros también atentos a lo que sucede en Ecuador. Un placer acompañarlo siempre. Y en México, la iglesia rechaza un reciente asesinato de indefensos que tiene a policías entre los perpetradores del crimen. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín. Ante el asesinato de 4 mujeres, un menor de edad y un recién nacido en el estado de Guanajuato, en México, desató la indignación y también la preocupación de los mexicanos. El caso tomó un giro inesperado cuando se dio a conocer la posible implicación de cuerpos policiales. Ante este hecho, la Iglesia Católica se pronunció. El pasado domingo 9 de junio, un grupo de sicarios irrumpió en una vivienda en la ciudad de León, donde asesinó a las mujeres identificadas como Naomi, Araceli, Nayeli y Ana Cristina, junto con 2 menores de edad. Según reportes de medios locales, las cámaras de seguridad captaron a miembros de la Guardia Nacional en el domicilio durante 7 minutos antes de que los sicarios llegaran y perpetraran los homicidios, enrareciendo el caso. Las autoridades han confirmado que 2 autores materiales del homicidio ya se encuentran bajo custodia de la Fiscalía del Estado y 5 elementos de la Guardia Nacional están bajo custodia de las Fuerzas Armadas mientras continúan las investigaciones. El obispo de Irapuato, diócesis que se encuentra cerca de donde ocurrieron los hechos, expresó su consternación y repudio ante el asesinato de las víctimas durante una rueda de prensa el 16 de junio. Monseñor Enrique Díaz Díaz expresó su preocupación por la creciente percepción de que la Guardia Nacional y los cuerpos policíacos han sido superados por el crimen organizado. También lamentó que la violencia en el Estado haya crecido los últimos años. Desgraciadamente, a veces parecería que la Guardia y que los cuerpos policíacos han sido superados por el crimen y que no son suficientes, y que después encontramos a personas que estuvieron en estos
cuerpos policíacos de guardia o militares que también se suman a las fuerzas del crimen. La Iglesia Católica realizó este pasado 16 de junio una jornada de oración en la que se convocó a todos los mexicanos a pedirle a Dios por los gobernantes recién electos y también por la unidad en el país. Este llamado se produce poco después de que el Instituto Nacional Electoral oficializara los resultados de las elecciones celebradas el domingo 2 de junio, donde se contabilizaron 35.9 millones de votos, equivalentes al 59.7% del total a favor de la candidata Claudia Sheinbaum. Con estos resultados, Sheinbaum sucederá a Andrés Manuel López Obrador y asumirá la presidencia el 1 de octubre del 2024. En un mensaje transmitido en un video el 13 de junio, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su optimismo al observar cómo los ciudadanos abrazan los valores del bien común mediante su participación en el proceso electoral. Los obispos hicieron un llamado a las oraciones para que el bien común sea la estrella que guíe el ejercicio de gobierno de todos aquellos electos por voto popular. Además, instaron a los fieles a suplicar a Dios para que los ganadores de esta contienda electoral gobiernen con sabiduría para el bien de todos los mexicanos. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, desde Perú les presentamos la joven prelatura de Huancané en los Andes. Su obispo pide ayuda para sacar adelante a su feligresía en extrema necesidad. Además, en España este fin de semana se realiza por primera vez un retiro espiritual para mayores de 70 años. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú, un obispo en medio de mucha pobreza está sacando adelante a su joven prelatura en los Andes. Se trata de la prelatura de Huancané. Sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal, Bárbara Socorro. Estos son los paisajes de Huancané, región Puno, en los Andes peruanos. Los recorre todos los días el obispo Monseñor Giovanni Cefay, como parte de la evangelización en su prelatura, en medio de mucha necesidad. En 2019, un año antes de la pandemia, Monseñor Cefay fue nombrado prelado territorial de Santiago Apóstol de Huancané, que consta de 22 parroquias y 200.000 almas. ¿Cuáles son los desafíos que afronta esta joven prelatura andina? El propio obispo me cuenta. Aquí es varios, obviamente las dificultades son sociopolíticos, geográficos, socioeconómicos, etc. Estamos de una deficiencia tremenda, pero también en el aspecto religioso, que hay bastantes costumbres bonitas, pero también mezcladas con otras. Entonces, yo siento que aquí estamos en algunas áreas en primera evangelización. Monseñor Cefay me explica que para una familia que pasa hambre, como sucede en Huancané, su prioridad no es la fe, sino el trabajo, resolver cómo asegurar un pan para el hogar. Es por ello que la misión pastoral con los huancaneños es progresiva. La iglesia los ayuda en sus necesidades materiales y poco a poco hacerlos descubrir el amor de Dios. Tenemos escuelas, una escuela, por ejemplo, donde ya estamos encargándonos completamente de ellos. Es un gasto tremendo, pero también tenemos comedores para los ancianos. Monseñor Cefay nació en Malta. Ingresó a la Sociedad Misionera de San Pablo en 1984, una comunidad malteca con presencia en el Perú hace 55 años. Desde hace 25 el padre Cefay sirve en Perú, 2 décadas en Arequipa y hace 5 años en Huancané. Nosotros pastoralmente, yo trato de visitar a la gente, visitar a los hospitales, ver cuáles son las necesidades, compartir dolores, alegrías con las familias, animando a los sacerdotes. A mí me encanta estar con mis sacerdotes y mis religiosas también que han venido desde Colombia para ayudarnos. Yo mismo he ido a Colombia tocando las puertas de las religiosas. Vengan, somos una nueva prelatura, necesitamos manos, etc. Según la última estadística oficial, en 2023 aumentó el número de pobres en el Perú con respecto al año anterior. Sucedió en especial
en el área rural. Esto es evidente, algo que hemos visto. Yo visito familias, visito ancianos y literalmente lloré cuando he visto familias y ancianos. El único que comían, que estaban cocinando es agua y papa. Y esto era la sopita supuestamente que nosotros, el caldo que entendemos, ¿no? Entonces, esto es su comida, día tras día. Mucha gente, lamentablemente, su susto es cuando lo menciona el hospital, que tiene que irse al hospital, porque me dice, padre, o me ayuda o me entierra. Para hacer frente a las heladas propias del clima del altiplano, la hambruna y la falta de centros de salud y de educación, la prelatura de Huancané necesita ayuda para continuar con su misión. Si usted puede colaborar con Monseñor Cefay y sus sacerdotes, puede hacerlo mediante las cuentas bancarias que le mostramos. También puede ingresar a la página de Facebook de la prelatura de Huancané para más información. Por otro lado, la diócesis de Chosica, al sur de Lima, la capital, congregó miles de jóvenes en la 4ª edición del encuentro juvenil Vive 2024 a principios de ese mes. Bajo el lema De la mano con María, alrededor de 6.000 jóvenes se comprometieron con Jesús y la Iglesia de una manera vivencial y didáctica. Los tiempos del encuentro juvenil Vive 2024 se distribuyeron en confesiones, Santa Misa, adoración eucarística y música. También charlas formativas, stands vocacionales y dinámicas de integración a través de juegos y exposición de talentos. El encuentro juvenil Vive nació en el 2017. Se realiza cada 2 años, pero este 2024 fue el primero de forma presencial después de la pandemia. Fue muy bonito ver a más de 6.000 jóvenes que vivan esa experiencia, ¿no? Esa era la meta del Vive, ¿no? Mientras más jóvenes puedan ser parte, mejor, ¿no? Y hasta incluso nosotros invitamos a diferentes jurisdicciones, ¿no? A la PJ del Callao, a la región, a Caraballo, muchos jóvenes que también nos estiman y dijimos, vengan, sean parte de este encuentro y que sea fruto para ustedes, para sus encuentros de diferentes diócesis, arquidiócesis. Lorena Yauri también destaca la participación de Monseñor Jorge Enrique Izaguirre, obispo de Chosica, en el encuentro juvenil Vive 2024. Recuerda la importancia de que el pastor de una iglesia esté siempre cerca de sus jóvenes. Como líder juvenil, Lorena anima a otros chicos de su edad a no tener miedo a seguir las enseñanzas de Cristo y rodearse de amistades que los lleven siempre hacia la fe. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. Y en España por primera vez se realiza un retiro para adultos mayores este fin de semana. Se trata de Retiro Simeón y Ana, dirigido a personas de más de 70 años que se presenta como un encuentro con el Señor que da sentido a todo y orienta a la conquista de la vida eterna. El padre Javier Sigrid, párroco del Santo Cristo de la Misericordia, iniciador de esta idea, nos da más detalles de lo que se vivirá en este encuentro que nuestro público en España no se puede perder. Veamos. El retiro se ha hecho para cuatro fines. Uno, para agradecer a los más mayores toda la vida entregada que llevan ellos teniendo, que llevan dando la vida por todas sus familias y muchas veces parece que la sociedad los va aparcando simplemente. En segundo lugar, para pedirles que sigan manteniendo la identidad de esta sociedad, porque un pueblo que renuncia a sus raíces es un pueblo muerto. El pueblo que renuncia a su historia es un pueblo muerto. En tercer lugar, para hacerles conscientes de que les sigue quedando mucho que hacer y que incluso si no tienen capacidad física para hacer cosas, siempre pueden ofrecer sus vidas e interceder por todas sus familias. Y por supuesto que entroncando con lo que decía San Juan Pablo II de cómo los abuelos transmitían la fe. Y por último lugar, pidiéndoles que nos enseñen, ya que ellos van por delante, que nos enseñen a vivir este momento último de la vida, lo largo que sea, claro, pero preparando la conquista del cielo. Bueno, es muy parecido al método que se hace en Emaús, a base de testimonios y dinámicas, donde se va ayudando a la persona a que vaya teniendo distintas experiencias, contemplando cómo otras personas se han encontrado con el Señor y por medio de las dos cosas
ir percibiendo, no solo intelectualmente, sino de corazón, pues ese encuentro con Jesús, y también por medio de un grupo de servidores que van cuidando de ellos, que es una cosa muy bonita, y van trabajando los testimonios. Mi mensaje es que tenemos un tesoro en la Iglesia que no lo sabemos aprovechar, que son los más mayores, en la Iglesia y en la sociedad. Y en esta sociedad pragmática parece que si las cosas, o sea, si las personas no tienen como las capacidades que nosotros creemos que tienen que tener, pues los vamos aparcando, ¿no? Y me parece que los más mayores son un tesoro impresionante, porque primero representan la sabiduría de la vida, que eso es invalorable. En segundo lugar, el entronque con la fe y con la identidad humana también. En tercer lugar, una ternura especial y un cariño especial. O si Dios quiere, habrá muchas más ediciones, y lo que tenemos en el corazón es poder hacerlo de tal manera que un grupo de servidores puedan ir a una residencia de mayores y pedir en la residencia si nos dejan ocuparnos el fin de semana de la gente mayor de la residencia, y entonces hacerles ahí el retiro a los más mayores, o sea que pueda haber retiros fuera de las residencias y dentro de las residencias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.